principales objeciones que se dan a favor del aborto y te las vamos a lanzar, te vamos a bombardear con objeciones pro aborto, a ver cuántas puedes responder. Y después ya estaremos participando con la activista pro vida, pro familia y libertad, Yolanda Cornejo, donde tendremos una conversación sobre el fenómeno del feminismo actual. ¿Te Dale, parece? genial, Vamos me bien. encanta. Muy bien. Bueno, pues comenzamos entonces. Una de las primeras objeciones a favor del aborto, que alguien te podrá decir, que muchos aquí podrán argumentar o confundirse, te dicen, oye, es que mueren muchas mujeres en los abortos clandestinos y sigue habiendo abortos, o sea, no es un tema de estar a favor del aborto per se, sino simplemente dar una alternativa porque de todos modos va a seguir ocurriendo. Seguro te has topado con este argumento muchas veces. ¿Qué dirías a la gente que lo sostiene? Bueno, en primer lugar hablaría de las cifras reales, porque el muchos tal vez suena bien, pero la realidad es que es bastante impreciso. Y cuando vamos a revisar las causas, digamos, las muertes maternas correspondientes a aborto, encontramos, no solo en Argentina, sino en México, ahora no me acuerdo puntualmente el número, pero no estamos hablando ni de cientos ni de miles de muertas. En Argentina son por año, de las cerca de 250 muertes maternas que hay, solamente menos de 30. De hecho, 30 son por aborto en general, estamos hablando de 19 o menos por aborto inducido. Y no podemos diferenciar entre aborto, digamos, el aborto clandestino con la percha y el perejil, a el aborto por protocolo de aborto no punible, por ejemplo, que en Argentina tienen y que en México, bueno, también tienen para algunas causales. Entonces, lo cierto es que no estamos hablando de muchas. Cuando comparamos que, por ejemplo, en la Argentina mueren cerca de 30.000 mujeres por año por tumores. Entonces, claramente ahí tenemos una afección que definitivamente está matando a miles de mujeres y las mata todos los años frente a un Estado que la verdad es que no toma políticas activas, sobre todo, por ejemplo, en este año con la cuarentena y el año pasado, cuando muchas personas, muchos pacientes oncológicos dejaron de recibir medicamentos porque el Estado destinó toda su atención al coronavirus o mismo no pudieron ir a hacerse los controles porque no tenían médicos especialistas. Y hablo, por ejemplo, de la realidad argentina en este punto, porque claramente la conozco, pero soy consciente de que en Latinoamérica se manejó un panorama parecido. Con lo cual, la realidad es que no estamos hablando de ni cientos, ni de miles, ni de muchas en comparación al resto. Y esto quiere decir que ninguna muerte, que digamos que estas muertes tienen valor o son menos importantes, no, estamos hablando de una política estatal. Y para el Estado, como tiene recursos escasos, lo primordial es cómo administra esos recursos. Entonces no podemos administrar un montón de recursos estatales a disminuir 19 muertes o menos que a disminuir 30.000 muertes. Digamos, hay una diferencia de prioridades en cuanto al número. Eso por un lado, y agarraría otra partecita de lo que dijiste, que fue esto de van a seguir ocurriendo igual. Y lo cierto es que los países que legalizaron el aborto demostraron que las muertes por aborto seguían apareciendo, digamos, seguían ocurriendo igual, legal o ilegal. Pero además, el hecho de que un delito siga ocurriendo no es justificación para legalizarlo bajo ninguna circunstancia. De hecho, el derecho penal presupone que los delitos van a seguir ocurriendo, digamos, sería bastante ingenuo decir, no sé, hago que sea ilegal el asesinato y a partir de entonces deja de ocurrir. Sabemos que va a seguir ocurriendo. Justamente como va a seguir ocurriendo, tenemos la herramienta del derecho penal. Claro, claro, claro. Ok, entonces esta es una de las que lanzan a menudo, pero hay controversia en las cifras, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, algunos medios reportan de entre 750,000 y 1,000,000 de abortos clandestinos al año, supuestamente. Luego se dice que eso lo toman del Instituto Guttmacher de Mary Stopes, que es, entiendo, bueno, pues tiene intereses pro aborto, ¿no? Sí. Pero se está hablando de abortos clandestinos, no de muertes en los abortos clandestinos. Y no sabemos cómo, si tú tienes algún método para verificar estas cifras o cómo es que tú detectas la trampa que hay. Hace rato me comentaba Yolanda que se hablaba de que era la cuarta causa de muerte en la maternidad, pero dice que lo tramposo ahí es que la muerte por maternidad es muy baja a comparación de otras causas de muerte de la mujer. Entonces, ¿qué dirías a quien te dice que es un problema de salud el tema del aborto? Creo que ya lo hablaste un poco, pero cuando hay controversia con las cifras. Bueno, en primer lugar, efectivamente, esa cifra estimada de abortos que ronda el millón
sale a partir de estudios que se realizan con el método del Instituto Guttmacher. El Instituto Guttmacher es, para que nos demos una idea de cómo funciona más o menos a nivel internacional todo esto. Medistop es es una de las redes de proveedoras de aborto, ¿no? Que tienen clínicas proveedoras de aborto, socia de la IPPF. La IPPF también tiene, y es la mayor, digamos, tiene la mayor red en Estados Unidos y es la más grande de todo el mundo. Para que la gente se dé una idea de cuán estrecha es la ligación entre el Instituto Guttmacher y la red proveedora de la red de clínicas abortistas, Guttmacher fue un presidente de la IPPF a nivel internacional, fue uno de los primeros presidentes de la asociación, Alan Guttmacher, que es el que da el nombre después finalmente a este instituto. Ahora bien, ¿en qué consiste el método? Básicamente en encuestas de opinión. Se agarran los ingresos y egresos hospitalarios que están registrados en el sistema público generalmente, y a ese número se lo multiplica por un factor de corrección. Ese factor de corrección sale a partir de entrevistas a profesionales de salud, gestores digamos, de salud, y sobre todo activistas feministas. En Argentina es bastante explícito. Yo hice un estudio que es a partir de 15 países latinoamericanos, y tiene pequeñas variaciones el estudio, pero siempre cuentan con esta parte de la encuesta de informantes previamente seleccionados. En algunos casos, por ejemplo, se seleccionan, ¿cómo se llama?, profesionales que son directamente de organizaciones abortistas, ¿no?, de médicos abortistas, entonces claramente van a tener una opinión sesgada. En el caso de la Argentina se seleccionan, además, dice explícitamente, activistas feministas. En el resto de los países hay algunos que tienen así como, digamos, unas precisiones más claras, y otros dicen profesionales de salud, gestores de salud y otros. Entonces, claramente vamos a encontrar que esto no es científico, porque la ciencia, como principio fundamental, tiene el hecho de poder replicarlo. Para todo lo que yo digo, tengo que tener una prueba que lo avale. Y además, si tuve un criterio de selección para determinar quiénes iban a ser los informantes clave, yo tengo que poder hacer el estudio en México, que lo haga cualquier persona y que me dé un resultado, y replicando ese mismo método, tengo que poder hacerlo, no sé, en China, y que me dé, digamos, con los datos de México, el mismo resultado. El problema es que como esto depende de la opinión personal y no hay prueba, digamos, me va a dar cualquier resultado en cualquier momento. Ese es el principal error de este estudio. Y eso hizo que, por ejemplo, en Uruguay se estimaran 150.000 abortos con este método, y después en el primer año de legalización solamente tuviéramos 7.000. Y que en Ciudad de México se estimara 10 veces el número mayor, y que en el primer año de legalización hubo cerca de 13.000 abortos. Entonces, claramente tenemos un problema con los números. Estamos viendo que este método, que a priori nos parecía que era sesgado, ha demostrado fracasar, y no solamente en Ciudad de México y en Uruguay, en todos los países donde estimó una cifra y luego ocurrió la legalización, sobreestimó la cantidad. Ahora, en breve, seguramente, probablemente como solemos tener una diferencia como de 2 años de atraso, pero vamos a ver cuáles eran las cifras para la Argentina. Se estimaban 500.000 y no hay 500.000 de abortos. Por otra parte, sí podemos, por ejemplo, guiarnos por otros números que son como más creíbles, que son las estimaciones realizadas por el doctor Hilard Koch, que ha hecho estimaciones para México. No conozco puntualmente el número, pero ha hecho para Uruguay, para Argentina y para algunos países más de Latinoamérica. Es un investigador muy reconocido en el tema del aborto por una serie de estudios en Chile y en México, el experimento natural chileno y el experimento natural mexicano, que la verdad es que tiene una rigurosidad muy grande. Hay una especie de ranking, ¿no?, con respecto a los estudios, y el de él está muy bien rankeado, y además es, digamos, la comunidad científica lo valora muchísimo por el trabajo que él hizo, no por ser provida, sino por el método tan riguroso que usó. Y él estimó, por ejemplo, para Uruguay, previo a la legalización, 5.000 abortos. Finalmente, cuando se legalizó, y claramente ahí tenemos que contar que hubo una promoción del aborto, una naturalización del aborto, hubo 7.000. Digamos, no estaba tan lejos en comparación a los 150.000 del Instituto Guttmacher. Entonces, evidentemente tenemos una serie de métodos que están mejor orientados, porque, bueno, los de Ehlert se basan en la tasa de fecundidad, la cantidad de mujeres en edad fértil, la probabilidad de una concepción viable, digamos, no es opinión, estamos hablando de variables que se pueden medir y que claramente corresponden a la ciencia.
Eso, Pero entonces dirías tú que la legalización del aborto, ¿le darías la razón a quienes dicen que va a disminuir los casos de aborto? Ante no, unas cifras falsas, probablemente, ¿no? Pero, es que ese ¿qué es es el lo que tema. Justamente cuando dicen que disminuye es porque parten de un número que está recontrainflado y después al primer año de legalización y claramente vamos a ver una reducción porque entre 150 y 7.000 lo que pasa es que nunca hubo 150.000 abortos, porque además incluso ahí podemos decir o este estudio funciona mal y sobreestima la cantidad de abortos o tenemos otro problema porque muchas veces se propone el aborto legal para combatir la clandestinidad, pero si tomamos el caso de Uruguay, por ejemplo, que tenemos los números precisos, 7.000 en el primer año contra 150.000 estimados, podríamos decir que se legaliza el aborto y ocurren 7.000 abortos legales y 143.000 ilegales, con lo cual la legalización no combatiría la clandestinidad. O sea, digamos, es un argumento que no cierra por ningún lado. Y al contrario, ¿no? A medida de que tenemos los registros claros, desde el primer año de la legalización, encontramos en todos los países que, digamos, en todos, sin excepción, aumenta la cantidad de abortos a partir del año de la legalización. De hecho, en Uruguay, en 2 años, esa cantidad se incrementó en un 50%, pasando de 7.000 a casi 10.000 abortos solamente en 2 años. correcto? Ok, y entonces, ¿qué dirías ante este grito, este eslogan de que lo que se pide, un poco yendo en la misma dirección del argumento que ellas dan, es aborto gratuito, legal y seguro? ¿Puede ser gratuito, legal y seguro un aborto en algún momento? No, bueno, claramente legal es una cuestión, digamos, de derecho positivo. Sí pueden hacerlo legal, lo cual no quiere decir que se convierta por ser legal en un derecho. Episodios de la historia donde hemos tenido leyes injustas, hubo siempre. Ahora, que sea realmente un derecho, ahí estamos hablando de otra cosa, porque incluso en esta concepción se habla de que el derecho natural, del derecho positivo pase por encima del derecho natural, en vez de respetar y armonizar una cosa con la otra. En Yo cuanto te a las... interrumpo brevemente, cometí el error porque dije legal, y dicen libre, seguro y gratuito, pero qué bueno que tocas esto de lo legal, porque muchas veces los argumentos que se dan desde el ámbito ya sea pro vida o pro aborto dependen mucho de la ley positiva actual en el momento, que a veces beneficia la postura pro vida, pero a mí me parece un riesgo querer ponerla como el último bastión en el tema del aborto, siendo que hemos tenido en la historia de la humanidad leyes positivas claramente violentas contra los derechos humanos, claramente que atropellan y vulneran al ser humano. Entonces, qué bueno que hubo esta confusión para que lo aclararas, pero ¿qué dirías del aborto libre, seguro y gratuito? Bueno, libre claramente es una decisión del Estado si será libre, digamos, a demanda o no. Bajo ninguna circunstancia creo que es una decisión libre para la mujer, porque de hecho los estudios del doctor Ilarcoche en Chile, que Chile es un ejemplo muy bueno para estudiar porque pasó de una legislación completamente irrestricta con respecto al aborto a una totalmente restrictiva donde no se admitía ninguna causal y finalmente aceptó en el 2017 las causales. Entonces, por esas idas y venidas permitió poder hacer un análisis en base a los datos que registraba el ministerio y en base al aborto, ¿no? Y encontró que el 93,1% de las mujeres que se acercaban a pedir un aborto en Chile lo hacían por razones de violencia y o vulnerabilidad, con lo cual claramente no hay libertad en eso. Dígase, abandono de la pareja, para ocultar el embarazo a los padres o a la pareja, miedo a perder el trabajo, abuso sexual, situaciones de violencia, abuso de drogas o alcohol. O sea, claramente son todas situaciones que lo que vemos es que no hay una mujer que esté siendo coacción también. Estamos viendo una mujer que no está siendo libre a la hora de decidir. En cuanto a la seguridad, bueno, riesgos del aborto numerosos, digamos, tenemos numerosos ejemplos. De hecho, algo interesante a destacar es que los países donde se estudian los riesgos del aborto son países que tienen aborto legal. Entonces, no es que ese son los riesgos del aborto clandestino o son las secuelas por el aborto clandestino. No, no, no. Digamos, las secuelas físicas o psíquicas. Son secuelas que se estudian en países donde el aborto es legal, donde la sociedad no criminaliza el aborto y no tiene un mal concepto del aborto. En muchos casos se hace en países donde el aborto ya es legal hace 50 o 70 años, con lo cual, digamos, socialmente no hay ningún peso para la mujer, y sin embargo encontramos consecuencias físicas y consecuencias psíquicas importantes, con lo cual claramente seguro de plano no es, y lo podemos ver bastante claro incluso en las estadísticas. Uruguay disminuye su mortalidad materna en torno al 2005 y recién en el 2013 legaliza el aborto. De 2008 a 2011
no tuvo ninguna muerte por aborto inducido, ninguna. Y a partir de que se legaliza el aborto, esas muertes por aborto inducido vuelven a aparecer, con lo cual queda clarísimo que seguro no era, a pesar de que se lo presta el servicio del Ministerio de Salud Pública, presta el servicio. Eso por otro lado, dije legal, seguro, y bueno, y el otro gratuito, claramente ninguna práctica, digamos, nada en la vida es gratis. Parece, o sea, es, digamos, parece ponerse narrativa, pero la realidad es que al final y al cabo el aborto gratis, pero que es el que provee el Estado, está siendo pagado por los impuestos de todas las personas. Y ahí volvemos de vuelta a la administración de recursos estatales y además al hecho de que si yo no estoy a favor del aborto, no tengo por qué estar financiando esta práctica y que mis impuestos vayan a parar ahí y no vayan a parar, por ejemplo, ayudar a una mujer que realmente necesita esa ayuda. O mismo, yo pondría ese mismo dinero sin ningún problema, no tendría, digamos, no tendría ningún problema en contribuir y que mis impuestos fueran a que esa mujer no abortara, ayudarla y darle esperanza de que una vida mejor es posible. Y me gustaría hacer una notita, que era algo que quería decir en la anterior, pero la verdad es que me la olvidé. Y es que, por ejemplo, hablamos de estas cifras estimadas y que ahora se estima cerca de 1 millón de abortos. Encontré un estudio muy interesante que analizaba distintas noticias periodísticas en torno a 1980 de México puntualmente con respecto al aborto. Y era muy curioso porque daban cifras de, por ejemplo, llegar hasta 6 millones de abortos clandestinos por año, cuando México tenía una población que era la mitad de lo que es hoy. Y además hablaban de hasta 4.000 muertas por año por aborto. Digamos, estos mismos sectores que trataban de promover el aborto legal en México. Digamos, cifras que no tenían nada que ver. Hablemos de que México tenía menos de la mitad de población que tiene hoy. Son Que números que no hoy dan. las cifras actuales deberían de ser entonces lo doble, deberían ser 12 millones al año, lo que se estimara actualmente, ¿no? Y ni se atreven a llegar a ese punto. Ok, muy bien. Todavía hay 4 objeciones, voy a tratar de dispararlas rápidamente, 2 son como de corte social y otras 2 ya van a un tema más de principio, de derecho y filosófico. Las primeras 2 serían cuando te dicen que, bueno, ¿qué hay de los casos de violación, no? Alguien que, pues, no tuvo decisión para embarazarse y ha quedado, valga la redundancia, embarazada y el aborto en casos de violación. ¿Qué es lo que tú dirías? Bueno, ahí está complejo porque en realidad tengo como muchas cosas para decir y poco tiempo. Pero en primer lugar, en la mayoría de nuestros países, por lo pronto en México y en Argentina, la causal violación ya, bueno, en Argentina ahora todo es legal, ¿no? Pero era delito no punible, con lo cual, y contaban con sus protocolos. Ir a argumentar por el punto de la violación para justificar el aborto libre es fijarse en el 0,01% de los casos, porque no se puede justificar la generalidad, no se pueden justificar los otros 99. Entonces yo creo que honestamente, si llegamos al punto de discutir aborto por violación, es porque estamos de acuerdo en que los otros 99 están mal, ¿no? Correcto. Digamos, desde el punto de vista de una verte. Por otro lado, hay evidencia en materia de salud mental que el aborto en caso de violación tiene mal pronóstico de salud mental, llevando a las mujeres a mayor cantidad, por ejemplo, mayores porcentajes de depresión, abuso de drogas y alcohol, participación en situaciones violentas posteriores, con lo cual claramente a una mujer que aborta en caso de violación no la estamos ayudando. Muchas veces digamos, se creó el mito de que es una prestación de salud mental, pero no puede ser comprobado por ningún estudio científico esa afirmación, con lo cual todas son muy, muy buenas intenciones, pero en la realidad, digamos, en los datos, en la ciencia, en lo racional, en lo frío, no han demostrado ningún tipo de efectividad. Yo cuando veo una mujer violada quiero que la atiendan, quiero que aseguremos lo mejor para su bienestar. No quiero bajo ninguna circunstancia que, digamos, nos guiemos por emociones y buenas intenciones que al final no han demostrado tener efectividad. Estamos hablando de un tratamiento, de un supuesto tratamiento médico. Nadie se somete a un tratamiento médico que no tiene demostrado efectividad. Eso dejó de ser medicina y empezó a ser cualquier otra cosa, pero definitivamente no medicina. Eso por otro lado. Y finalmente, además de estos riesgos psíquicos a los que se expone la mujer, en el caso de abortar digamos, en la causal violación, estamos siendo tremendamente discriminatorios, porque estamos discriminando al niño por nacer, estamos diciendo que la vida de todos vale, salvo la de él, porque se concibió en un contexto de violación. Y ningún delito justifica otro como puede ser matar a una persona. Ahora, es una situación muy difícil la de una mujer que ha sido abusada, pero bajo ninguna circunstancia tenemos demostrado que le genera un beneficio a ella. Y además es digamos, es
perjuicio todo lo que se haga de ese niño por nacer, que está siendo discriminado por origen. La Convención Americana, la cómplice del violador, la verdad es que nos estamos alejando mucho de una sociedad humanitaria y nos estamos volviendo una sociedad sumamente prejuiciosa, discriminadora, que avala la violencia contra el más débil, que cree que la justicia se basa en castigar al inocente y dejar impune al violador, porque muchas veces el aborto es también la forma de encubrir la violación y de ayudar a ese violador a que pueda seguir violando y dejar a esa mujer en la situación en la que está, porque borramos la evidencia del crimen, que es ese niño, que es la consecuencia, ¿no? Y dejamos que el resto siga su curso. Correcto. Y esto podría aplicar un poco también para, perdón, los justificantes que hablan de aquellos que van a nacer en pobreza extrema o en situaciones difíciles y que quieren avalar el aborto para estos casos también, ¿no? Yo aquí te voy a hacer una confesión. A mí, intelectualmente hablando, me irrita más cuando alguien defiende el aborto solamente en casos de violación o de pobreza que cuando lo defiende ampliamente, intelectualmente hablando. ¿Y por qué? Porque cuando hace esa distinción, implícitamente está reconociendo que ahí hay una vida humana. Está reconociendo que en el resto de los casos no debería poder ser porque reconoce que hay un mal hacia una persona inocente, hacia un ser humano inocente, ¿no? Entonces, cuando se delimita en causales muy particulares como la violación, como es que vive en pobreza extrema, se me hace que se está queriendo, como decir, el fin justifica un poco los medios y se vale terminar una vida inocente para tratar de solucionar en la práctica un problema que ve a ver tú si lo solucionas, ¿no? Entonces, venía con la siguiente objeción que te decían, es que ustedes los pro vida, ¿qué hacen por los niños en la calle? ¿No? Les importa que sean pro parto, ¿no? Nada más que nazcan y después se olvidan, ¿no? ¿Qué dirías a esto? Y después de esta pregunta ya nada más vamos al tema de si hay vida humana o no. Adelante. Bueno, yo creo que en primer lugar estamos hablando de esa última afirmación, es un prejuicio total, porque es imposible conocer qué está haciendo la persona, a menos, digamos, a mí cuántas veces me dijeron, ¿y vos qué haces por los niños? Porque sos pro parto nada más. Y bueno, mira, yo estoy en una ONG que se llama Frente Joven, que tiene un proyecto que se llama Crecer. Yo particularmente me acompaño del acompañamiento de esas mamás, pero muchas veces esos niños pasan un par de años y empiezan a venir a crecer. Que es el programa para acompañarlos a ellos cuando están en situación de vulnerabilidad. Con lo cual, viste, cuando decís, el que opina es a partir de un prejuicio total. Y está todo bien, obviamente, hay un montón de gente que es prejuiciosa, pero no me quieras venir a establecer que vos sos el que viene del lado de la ciencia, que, no, que el prejuicioso soy yo, que el inclusivo sos vos, cuando la verdad es que lo primero que estás tratando de hacer es descalificarme por un prejuicio, algo que ni siquiera sostengo. E incluso, aunque lo sostuviera, es una falacia dominem, es tratar de invalidar el argumento que tenemos por atacar a la persona. Eso, digamos, en primer lugar. En segundo lugar, claramente demuestra un desconocimiento total de lo que defiende el movimiento pro vida. Es súper común que dentro de las organizaciones que se denominan pro vida se encuentren organizaciones que no tienen nada que ver, en cierto punto, digamos, con la gestación, sino organizaciones que se encargan de la rehabilitación de personas de la droga, de atender a la gente que se encuentra en situación de indigencia, qué sé yo, por ejemplo, mismo Cáritas, que es acá una organización argentina, digamos, de la Iglesia Católica, ¿no? que se encarga de la atención social de la gente que está en mayores dificultades económicas, situación de indigencia, pobreza muy extrema, es una de los miembros, creo, si mal no recuerdo, de lo que era Unidad Pro Vida, o de lo que es Unidad Pro Vida, mejor dicho, con lo cual claramente hay una defensa de la vida, pero no de la vida solamente durante la gestación, sino de mantener, de devolver esa dignidad que tenemos por el simple hecho de ser hombre y tratar de apuntar a la mejor calidad de vida que se le pueda dar a esa persona. Otra que, por ejemplo, se me ocurre es la Asociación sobre Síndrome de Down de la República Argentina. Ellos tratan no solamente con la persona que se está gestando que tiene síndrome de Down en la panza, sino tienen sus pacientes ya nacidos, adultos, y ellos fueron uno de los que más fuertes salieron a pegarle a los gobiernos por tratar de legalizar el aborto, porque claramente entienden que hay una discriminación que es fundamental hacia la persona, porque entendemos que la persona está, digamos, cuando se saca, se relativiza el valor de la vida del que está en gestación, se relativiza el valor de la vida del que está fuera también, y de pronto puede ser una... Esa, de hecho, eso que mencionas va de la mano y ya para cerrar esta sección, con esta objeción. Hasta ahora hemos hablado de problemáticas sociales, que si la clandestinidad, que si las violaciones, que si la pobreza, pero ¿cómo podemos hablar de eso si no definimos qué es lo que es un aborto, qué es lo que implica? Y entonces las objeciones ya en este punto central es, me he topado con dos. Una,
que no hay vida humana, que esa es muy fácil, ahorita la vas a poder desplomar. Y dos, una un poco más elaborada que dice, no, no, sí hay vida y sí es humana, evidentemente, la ciencia lo apoya, pero no es persona, no está sujeto a derechos todavía. Entonces, por un lado, el que niega incluso que hay vida humana, y por otro lado, el que ante lo que ya responderás, no le queda de otra que decir, bueno, sí habrá vida humana, pero no es persona. Me gustaría, para cerrar esta sección, que respondas a eso, porque lo hicimos al revés. Para mí, deberíamos partir de este punto para luego hablar de lo otro. Pero adelante. Sí, justo, coincido totalmente con vos. Bueno, en primer lugar, el que dice que no hay vida humana, claramente, no sé, estudió biología de Wikipedia, porque la biología es coherente y es redundante. Podemos defender la existencia de un individuo de la especie humana a partir de la fecundación, desde la teoría de la evolución, la teoría celular, que son las teorías más grandes sobre las que se sustenta la biología al día de hoy. También puede ser a partir de la evidencia embriológica, a partir de la evidencia genética. En ese sentido, realmente uno puede tomar cualquier camino, pero estamos hablando desde el momento cero de un individuo con un genoma completamente distinto al de la madre, que es producto de la fusión de las dos gametas, cuya función era dar la reproducción de los individuos adultos, ¿no? Esa es la función del óvulo y es la función del espermatozoide. Es completamente distinto a esas gametas una vez se fusionan, porque el cigoto sigue viviendo, digamos, si uno lo deja en el ambiente óptimo y simplemente le da tiempo y los nutrientes que él requiera, va a seguir desarrollándose y algún día va a nacer y va a ser un adulto y finalmente anciano y morirá finalmente. Pero si nosotros agarramos las gametas y las ponemos en sus ambientes óptimos, al cabo de 72 y 48 horas, se mueren, digamos, no tienen esta posibilidad de continuar. El cigoto es una célula totipotente que en lo que es la biología, digamos, en la biología de manera natural no se va a volver a dar esa totipotencia nunca más, salvo más allá de las primeras 4 divisiones de este cigoto, y después nunca más. Artificialmente hoy se puede conseguir, pero digamos, tiene todas las características propias de un organismo en desarrollo. Aunque sea en esa primera célula que va a ser un ser humano en estado unicelular, desarrollándose un individuo de la especie humana. Eso por un lado, así que claramente el que justifica que no es digamos, que no hay vida, es porque estudió, digamos, pretendió estudiar la biología como si fuera cualquier cosa. A nosotros en matemática nos queda súper claro que para aprender a dividir, primero hay que aprender a sumar, ¿no? Y no nos salteamos ningún eslabón. Bueno, la biología tiene un poco de eso. Y eso hace que muchas veces sea redundante y que desde distintos caminos podamos llegar al mismo lugar. Es lo mismo hacer 2 más 2 que 3 más 1. Bueno, en la biología da exactamente lo mismo y en cualquier punto vas a llegar que el embrión, desde su primera célula, es un nuevo individuo de la especie humana. Si esto no fuera así, digamos, empezaríamos a tener incoherencias en toda la biología. Empezaríamos a tener incoherencias con no solamente con el hombre, con los mamíferos, con las bacterias, digamos, con absolutamente todo. Entonces, claramente parte de una postura muy ignorante. Y la otra, la que dice que sí es una persona, pero no es, digamos, que sí es un individuo de la especie humana, que hay vida, pero que no es persona, claramente desconoce el concepto jurídico de persona y mezcla y trata de hacer que sean dos cosas excluyentes. Cuando hablamos de vida, hablamos de biología, biología, estudio de la vida. Cuando hablamos de persona, estamos hablando de un concepto filosófico que es retomado por el derecho. Y claramente, cuando estamos hablando de un concepto filosófico, bajo ninguna circunstancia podemos decir que hay seres humanos que no son personas, porque esa persona, digamos, el que argumenta esta última teoría, por así decirlo, dice que Es hay seres peligroso eso, humanos ¿no? que no son personas, y eso lo defendió el nazismo, lo defendió el segregacionismo, los esclavistas, digamos, y mismo en el genocidio armenio, hay un montón de veces en las que se reivindicó eso, pero nunca fue en favor de los derechos humanos. Y por otro lado, también desconoce lo que es el derecho positivo, porque en todos nuestros países, incluso en Argentina, que ahora el aborto es legal, digamos, el cigoto, el embrión desde su primera célula, es persona para el ordenamiento jurídico argentino. Y es persona para el ordenamiento, digamos, hay algunos ordenamientos jurídicos para los cuales no es persona, es sujeto de derecho. ¿Qué es el sujeto de derecho? La persona es aquel que es capaz de ser titular de derechos y contraer obligaciones. El sujeto de derecho solamente es aquello que lo beneficia, capaz de ser titular de derechos, que tiene lo más importante, ser titular de esos derechos personalísimos como puede ser la vida, ¿no?
digamos, en esos ordenamientos jurídicos se trata de proteger más al embrión todavía, no de protegerlo menos, los que dicen que son sujetos de derecho y no persona, porque tratan de sacarle toda la cuestión negativa, las obligaciones y hacer que quede totalmente protegido. Te doy todo lo bueno, pero nada de lo malo. Y claramente la vida es buena. La vida es un derecho bueno. Claro, claro, pues sí, creo que respondiste como esperábamos esta ronda de pelotazos, de objeciones pro aborto. Sin duda, pues te antecede esa fama que has creado desde que escribiste el libro y en los debates que has dado magistralmente, como lo acabas de hacer ahora. Eh, Creo que yo te plantearía esto para pasar ya a la siguiente sección. Incluso si hubiera una duda en el plano metafísico, ante la incertidumbre, habría que optar por proteger eh, Y el lo que principio pro pudiera homine. estar en riesgo, ¿no? ¿Cómo lo llamas tú? Perdona, yo soy ignorante del tema, pero tú lo dirás mejor. En el derecho se lo conoce como principio pro homine. Siempre se tiene que favorecer la legislación, en lo que es el derecho positivo, que sea más cuidadosa de la vida Correcto. del ser Entonces, humano, porque podríamos cometer el error de estar matando algo que no sabemos, digamos, en caso de duda siempre tiene que ser la más favorable. Entonces, incluso aunque existiera una duda en lo que es la biología, o existieran dos bibliotecas, siempre se va a tener que optar por la más favorable, porque podríamos cometer la injusticia de estar matando a personas pensando que no lo son. pues muy bien, ahí si alguien tiene otro argumento pro aborto que no hemos mencionado aquí, yo creo que aquí alguien honesto tendría que admitir que no hay por dónde justificar este tema del aborto. Entonces, ahora entraremos, ya que vimos lo que es el aborto, ya que pudimos pues ver el crimen que supone, vamos a entrar a la parte de la trampa feminista y el activismo pro vida. Para esto tenemos también invitada a Yolanda Cornejo Vázquez, ella mexicana, administradora de Norofección, activista por la vida de vocación, administradora de profesión, miembro del Consejo Directivo de la Coalición Sumas, miembro fundador del movimiento Católicas por el Derecho a la Vida, lo repito, Católicas por el Derecho a la Vida, hay que remarcarlo, y El único tiene el call coherente. center, sí, sí, claro, que a veces se confunden, ¿no? Y el call center de ayuda a la mujer en estado vulnerable, CSC. Antes de darle la palabra, voy a comentar que Yolanda ha estado al pie del cañón, ahí en el frente de batalla, en distintos eventos donde se han tratado de avanzar legislaciones pro aborto en el país, recientemente en Quintana Roo, y también en el marco de las elecciones del estado de Hidalgo del año pasado, en donde fueron a advertir a la gente simplemente que uno de los candidatos que ya había sido servidor público había incurrido en promover el aborto una y otra vez, querer legalizarlo en el estado de Hidalgo, y ella fue simplemente a repartir algunos flyers donde decían, este candidato hizo estas cosas, ¿no? Y a ella y a los que la acompañaban los detuvieron y se llevaron prisionero a uno de sus acompañantes, y pues fue toda una cuestión que nos tuvo ahí al pie del teléfono viendo qué podíamos hacer para ayudar. Hubo ahí un atropello que ella contará, pero a mí me choca mucho en este doble estándar, ahora en el marco del 8M, que acabamos de ver las manifestaciones feministas en todo Hispanoamérica, en donde veo yo dos notas que sobresalen y que son alarmantes. La primera, que primero se convoca de manera general a todas las mujeres para hablar de un tema de feminicidios e inseguridad, pero a la hora de la hora se llena de pañuelos verdes a favor del aborto, como trayendo un tema de más muerte, no de menos muerte. Quieren ir contra la muerte de mujeres, pero después piden la muerte de mujeres en el vientre. Y dos, todo el tema de vandalismo. Alguno ya me dijo, es que no le digas vandalismo, dile iconoclasia o lo que tú quieras. Mira, la destrucción de la propiedad privada y propiedad pública de terceros, de inocentes y la apología del delito, si quieres que lo ponga en lo que ha sucedido. Y yo quiero preguntar aquí, para abrir la conversación entre ustedes, es, ¿se puede participar del movimiento feminista de la tercera ola sin caer en la trampa de echarle más leña al fuego de estas consignas pro aborto o de los actos vandálicos injustificados? ¿Y qué es lo que necesitaría el movimiento pro vida en el marco de este feminismo exacerbado en donde pues a menudo puede haber intereses políticos, manipulaciones y otra serie de cuestiones? Abro
los micrófonos para que den su conversación natural. Bueno, no sé si querés arrancar vos, Yolanda, porque yo nada, estoy hablando hace rato. Antes que nada, hola Lupe, muchas gracias por participar. Estamos muy, muy, muy agradecidos contigo por el libro. Y bueno, yo lo único que quiero decir es que evidentemente no debemos de participar. Hemos sido testigos de que sumarnos a estas marchas del 8M solamente les hace el caldo gordo para después pedir aborto. No les interesan las muertas, no les interesan las desaparecidas, no hacen absolutamente nada en los congresos por ellas. Y hay algo clarísimo que sucedió en Quintana Roo. En Quintana Roo vienen las feministas, secuestran el Congreso, dejan a la gente sin poder llegar a sus legisladores, rayas, vandalizan, hacen todo un desastre, ponen afuera del Congreso nombres de mujeres desaparecidas, pañuelos morados por doquier, ¿y en qué se concretó eso, señores? En subir a pleno una iniciativa a favor del aborto. Bla, 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 las desaparecidas, bla, 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 pobrecitas, bla, 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 medios de comunicación, bla, 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 nos están matando, y como nos están matando, queremos aborto. No debemos de asistir a eso. Sobre todo, tenemos que ser responsables social. Todos esos movimientos solamente se traducen en aborto. ¿Qué pasó en las vísperas del 8M? Todo alrededor de Palacio Legislativo que se blindó, anotaron ahí los muertos, las muertas, nombres de desaparecidas, bailaron, brincaron, gritaron, hay las desaparecidas, y después proyectan sobre el Palacio Nacional aborto legal. Por favor, no crean que las mujeres somos estúpidas, las mujeres no somos tontas, están traduciéndolo todo en aborto. Aborto, aborto, aborto. El año pasado, muchas instituciones se sumaron al 8M en este sentimentalismo, tristecismo. Ay, las desaparecidas y nosotras, pobres de las desaparecidas. ¿Y saben en qué se tradujo eso? En una iniciativa que la diputada Malu Micher metió al Senado de la República para que se apruebe el aborto. ¿Con qué? Con toda la aprobación de las asociaciones que siguieron como borreguitas el movimiento del 8M. ¿Quieres hacer algo por una desaparecida? Acércate a sus papás. ¿Quieres de verdad frenar la violencia en contra de las mujeres? Mete iniciativas en contra de la violencia a las mujeres, pero no aborto. No aborto. Entonces manipulan a los medios de comunicación, a todo el mundo, hacen una maquinaria ahí toda boroñosa, y lo único que termina siendo al final su petición es aborto. Concuerdo totalmente. De hecho, pensaba, ¿no?, en varias cosas. Por un lado, el 8 de marzo, históricamente, aunque se trata de rastrear un suceso, fue siempre tratado de impulsar como el Día de la Mujer por la izquierda, ni siquiera por el feminismo, ¿no? Por el feminismo de izquierda. Con lo cual, claramente ya hay una visión con respecto a lo que tiene que ser esa fecha que nos está excluyendo a todas las mujeres que no comulgamos con la izquierda, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que muchas veces se cae en el mal de endiosar al feminismo, como si el feminismo realmente alguna vez hubiera luchado por las mujeres. Cuando uno revisa la historia, encuentra que la mayoría de las mujeres que fueron pioneras, o incluso de hombres que abogaron por la conquista de derechos de las mujeres, no necesariamente eran feministas, eran personas que entendían que la mujer, por su simple hecho de ser humana, de ser, digamos, no es ser humana, de ser humana, tenía una dignidad que le permitía adquirir una serie de derechos, y son esos derechos por los que pelearon, pero pocos de esas personas se autodenominaban feministas. Entonces, dejemos de darle los logros de esas pioneras o de esos hombres que lucharon por la adquisición de los derechos de las mujeres al feminismo, porque ya estamos partiendo de una mentira, que encima después la utilizan para hacernos sentir que estamos obligadas
a pertenecer al feminismo o por lo menos dejarlos hacer porque ellos están conquistando derechos. Eso en primer lugar. Y en segundo término, me parece que puntualmente lo que es el feminismo pro vida, digamos, que como tal nace, por ejemplo, en Estados Unidos en torno a la década de 1970, tratando de reivindicar el feminismo del siglo XIX, digamos, algunas pensadoras del feminismo del siglo XIX que veían al aborto como la opresión del hombre sobre la mujer, terminaron siendo marginadas, excluidas del movimiento feminista. Con lo cual, incluso si tomáramos el feminismo pro vida digamos, como rama, ha demostrado fracasar. Nunca ha podido copar el feminismo y tratar de hacer que esos reclamos fueran, digamos, extensivos. Terminaron siendo marginadas del movimiento feminista, con lo cual el feminismo al día de hoy para mí no tiene nada de bueno, y de hecho, así como lo contaba Yolanda, me parece que hubo un montón de veces en las que vimos que se tomaron reclamos, digamos, porque alguna semilla de verdad tienen todos sus reclamos, son cosas que en algún punto las mujeres padecen o que ese problema existe, pero no me parece bajo ninguna circunstancia que la solución sea o el aborto ante de los casos de muertes por aborto, o, no sé, digamos, los scratches ante las situaciones de abuso, o, por ejemplo, el hecho de poder salir como una quiere, está este mito de salgo como quiero vestida porque existe el acoso callejero, pero yo no creo que uno pueda, que eso justifique salir, por ejemplo, en pelotas a la calle. Está todo bien, pero digamos, no es un derecho a hacer exhibicionismo en la vía pública. Digamos, hay muchas cosas que el feminismo ha torcido, y no es solamente con el aborto, son con una serie de reclamos. Entonces, el día de hoy, subirse a la retórica feminista y acompañar las marchas que hace el feminismo, lo único que está haciendo es, como decía Yolanda, ayudarlos a promover sus ideas, porque incluso si uno quiere hacer una defensa de la dignidad de la mujer y de las problemáticas, y luchar contra las problemáticas que le afectan a la mujer, no va a ser con el nombre de feminismo y no va a ser reivindicando las posturas feministas, porque lo cierto es que tiene que existir una dialéctica propia de este movimiento. Tratar de usar las mismas palabras y los mismos reclamos que usan ellas es una lucha estéril, o sea, vamos a terminar haciendo lo que ellas quieren y después vamos a terminar siendo funcionales a sus soluciones inhumanas, a sus soluciones parches, a sus soluciones injustas. Yo creo que muchas de esas cosas se pierden de vista. Claramente tenemos que dar una respuesta como movimiento pro vida a estos problemas que sufren las mujeres, definitivamente, pero no creo que eso sea ni aliándose con el feminismo, ni tratando de reivindicar un feminismo pro vida, ni participando de sus actividades. Además, Lupe, mira, aquí en México ha estado pasando de hace poco tiempo que está habiendo un surgimiento del movimiento pro vida. Los jóvenes se están interesando. Pero también hay esta idea de que el movimiento pro vida es solo globitos azules y pañoletas celestes. Salir a la calle gritando viva la vida, con un contexto muy hermoso, pero no digo que eso esté mal, digo, eso es genial, pero nos está dando miedo interpelar a nuestros legisladores. Salir con una manta a la calle y decir, ¿por qué pusiste una iniciativa pro aborto? Es que la mayoría somos pro vida en México y tenemos que demostrar que somos pro vida y no tenemos que tenerle miedo a nuestros legisladores. Podemos accesar a ellos, debemos y podemos y tenemos la responsabilidad social de accesar a nuestros diputados, a nuestros senadores y decirles, el pueblo, nosotros con esto no estamos de acuerdo. ¿Qué opinas tú de estas batallas que se dan en un torno muy azul en el que la gente tiene miedo de gritarle de decirle a su legislador, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con el aborto? Tenemos que ser conscientes de que las grandes batallas se dan adentro de los congresos. Entonces tenemos que buscar las formas de incidir. Yo no estoy diciendo le vamos a ir a hacer un desastre al legislador, ni mucho menos. En el tono mejor, más pacífico posible, pero siempre debe de existir esa posibilidad. ¿Qué opinas tú de esto? Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que algo que falló muchísimo, por ejemplo, en el 2020 en la Argentina, es que todo ese vínculo que veníamos trabajando con los legisladores, que no éramos solamente los que, digamos, nos metíamos a hacer lobby dentro del Congreso, era la gente que acompañaba desde sus marchas multitudinarias y que le hacía sentir, porque, digamos, no es necesario caer en la violencia para hacerle sentir al legislador que está traicionando al pueblo y a sus electores, sobre todo.
porque es muy fácil levantar la mano en un congreso, pero bueno, hay que hacer sentirle, hay que hacer que el legislador sienta que las consecuencias de levantar la mano de manera, digamos, desafortunada o contrario a la idiosincrasia de sus representados, puede costarle la banca. Porque la realidad es que ellos no están ahí para ser funcionales al gobierno de turno o para ser funcionales a las feministas, que son siempre el grupo minoritario. Ellos están ahí para representar una voluntad popular. Y entonces muchas veces esa voluntad popular tiene que acercarse y recordarle al legislador cuál era la razón por la cual él estaba ahí y qué es lo que defiende la gente que lo hizo llegar hasta ahí. Porque muchas veces además se ve al legislador como si fuera un privilegiado, ¿no? Nosotros tenemos que hacerle pleitesía para que nos escuche. Pero no, o sea, es un empleado estatal, es nuestro empleado. A nadie se le ocurre tener un vocero y que tu vocero vaya y diga lo que quiera en nombre tuyo. Ahora, al legislador se lo permitimos. Y tenemos que empezar a cambiar eso como movimiento e incluso digo como sociedad tenemos que cambiar eso. Y bueno, este trabajo yo creo que tiene que ver, por un lado, como se dice, ganando las calles, ¿no? Teniendo gente que trabaje con los legisladores, porque también muchas veces pasa que el legislador no sabe y depende mucho de lo que dicen sus asesores, y si los asesores son verdes le acercan una información y si son celestes le acercan otra. Entonces hay que tomar esos puestos también, obviamente, pero incluso hay que ver a futuro estos jóvenes, ¿no? Que aparecen ahora, toda esta gente que producto del tema del aborto tal vez estaba más distanciada de la política, pero ahora vio la importancia, porque también no se puede ganar nada si no llegamos al Estado, vamos a dedicar a poner curitas donde había que hacer una cirugía. Entonces, la realidad es que me parece que tenemos que empezar a ver la posibilidad de acceder en algún momento a esos puestos de toma de decisión dentro del Estado, porque es la única manera en la que vamos a poder garantizar que esa política sea acorde a lo que el pueblo quiere y a lo que al pueblo beneficia. Te cuento un poco, Lupita, ahorita nosotros aquí en México tenemos 4 grandes espadas queriendo entrar directamente a la vida. Tenemos en la Cámara de Senadores la Ley General de Población y la Ley en contra de la Violencia a las Mujeres, que se oye padrísima, pero si la leen, lo único y lo más importante para ellos es aborto, para todo el país. Tenemos, imagínate que se le ocurre a un diputado meter una iniciativa que cuenta con más de 48 reformas a la Constitución mexicana. ¿Sabes tú qué es esa locura? Es como que en reformas a esta mujer se le ocurrió volver a hacer la Constitución. Volver a hacer la Constitución. Una Constitución de colores donde todo, donde se implemente directamente género, aborto, etcétera, etcétera. Entonces tenemos en este momento graves acechanzas a la vida en México y creo que es importante que la gente sepa que a pañoletazos azules no lo vamos a lograr. Ya tenemos que despertar. El mundo, en México es un mundo de gente que está a favor de la vida y es momento de abrir nuestros ojos y de concientizarnos en que ellos son trabajadores públicos, son nuestros trabajadores, no son dioses ni semidioses, ni están en el escalafón más alto de la vida, no. Son personas a las que también tenemos que enterar. Muchos de ellos ni siquiera saben qué onda. Y si por fin nosotros tomamos la calle y tomamos la responsabilidad de dialogar con ellos y de hacerles ver la necesidad de defender la vida y sobre todo que la mayoría defiende la vida en México, estaríamos hablando de que no tendríamos encima todas estas iniciativas acechando la vida y la familia en México. Por eso a mí me parece importantísimo que alguien como tú, que es un ícono ya para el movimiento pro vida en este lado del planeta, nos pueda decir cómo es que tú ves que se debe defender la vida. ¿Cuáles son algunas cosas, algunos puntos que son necesarios en la defensa de la vida?
Yo creo que tenemos que cambiar y profundizar un montón de cosas. En primer lugar, tenemos que poner una ficha fuerte en la formación, pero no en la formación del que va vocero y va a hablar a los medios de comunicación. Todos tenemos que ser voceros de esta causa y la formación tiene que ser integral, digamos, por lo menos tener una idea de cada cosa, porque el movimiento abortista miente muchísimo y si nosotros no tenemos las herramientas para poder desmentir eso, vamos a ir validando y haciendo concesiones. Y cuando queremos darnos cuenta, nos pasa lo que nos viene pasando en estos años. De pronto hay que salir a desmentir todo. Entonces, hay que, digamos, no ceder centímetros de espacio del campo de batalla, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que hay que tener un compromiso con la vida en todas partes. Es en el laburo, es en la facultad, es en la escuela, es desde la docencia, digamos, ya no puede pasar que dicen algo sobre aborto y nos quedamos callados porque no estamos seguros, porque no queremos armar conflicto, porque muchas veces cuando uno levanta la voz y tiene buenos fundamentos, en un auditorio que podrían ser 30 personas en una clase siendo alumno, y terminas convenciendo o por lo menos sembrándole la duda a alguno que si no hubiera sido porque vos levantaste el brazo y dijiste, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, eh, digamos, no se hubiera podido acercar a esa postura. Entonces, tenemos que hablar de militancia 24/7 en todos los espacios en los que nos movamos sin miedo y esa seguridad nos la suele dar la formación, o sea, son dos cosas que van de la mano. En tercer lugar, me parece que hay que claramente, como decía recién, meterse en la política. Ya no puede ser excusa que la política sea algo corrupto, que sea algo sucio para alejarnos. Tenemos una responsabilidad ahí. Claramente no todos estamos hechos para lo mismo, no todos vamos a ser unos cracks formándonos, no vamos a ser geniales comunicando el mensaje o debatiendo, o no vamos a ser geniales en política. Cada uno verá cuál es, digamos, su punto fuerte y lo desarrollará, pero todos tenemos que tener un poquito de todo esto. Tenemos que dejar de tal vez a veces pasa porque estamos muy asociados, ¿no?, a lo que es, venimos muy de la religión, de nunca decir lo que hacemos. Bueno, no, ahora esta lucha requiere que digamos qué es lo que hacemos, porque somos puestos en duda todo el tiempo. El Provida no hace nada y por la vida. No, hay que empezar a sacar a relucir todo ese trabajo que venimos haciendo, porque incluso cuando uno lo saca hay un montón de gente que se tienta, que no se le había ocurrido que lo podía hacer, y de pronto le gusta porque, no sé, te conoció y dijo, bueno, si ella puede, yo también puedo. Digamos, para mí esas son cosas importantísimas, y después, claramente, prestarle una atención, por lo menos así lo veo yo, ¿no?, que vengo del lado de la comunicación, prestarle una atención primordial a lo que es el mensaje, hay que profesionalizarnos, estamos luchando contra organizaciones que tienen una financiación enorme, bueno, ahí no sé, será conseguir los vínculos, los recursos, pero la realidad es que necesitamos gente que esté, digamos, gente dispuesta a trabajar hay un montón. Ahora, gente con la posibilidad de trabajar y dedicarle la vida a esta causa, y la verdad es que no es tanta, porque está los gastos de vivir, la gente que tiene familia, que bueno, tenemos que facilitarle a esas personas que tienen la capacidad para hacer cosas brillantes, que puedan dedicarse exclusivamente a esta causa, porque del otro lado pagan equipos, sueldos, digamos, la gente tiene la seguridad y así pueden trabajar más. Nosotros tenemos que trabajar el doble porque arrancamos el partido tarde, por así decirlo, ¿no? Cuando ellos venían jugando hace muchísimo tiempo. Entonces, creo que también incluso como movimiento hay que profesionalizarse. Yo creo que si todas estas cosas se empiezan algunas ya se hacen, pero se hacen con mayor profundidad y teniendo el foco ahí, y creo que va a ser muchísimo más fácil. Seguramente hay cosas que se me están, digamos, quedando en el camino, pero por lo menos estas son las cosas que yo noto que son como realmente muy, muy importantes. Lupe, ¿hay un hilo entre la lucha contracultural y el movimiento Provida? Y yo creo que sí, porque actualmente tenemos una cultura claramente del descarte, ¿no? Y Agustín Laje lo nombra lo dice todo el tiempo, no es el único que lo dice, ¿no? Pero que las ideas contrarias al progresismo perdieron la batalla cultural hace tiempo, porque no se les prestó atención. El otro día, por ejemplo, escuchaba que él decía que la gente generalmente se maneja con argumentos económicos, no solamente en cuanto al aborto, ¿no? Digamos, a estos temas, y abandonó el debate cultural porque era algo que había funcionado en la Guerra Fría. Pero actualmente los debates que hoy tenemos socialmente son todos culturales, ya nada es económico. Digamos, hoy lo que nos moviliza es el feminismo, que es totalmente cultural y social.
el aborto cultural y social, la ESI, que es cultural y social, digamos, son todas, mismo, qué sé yo, la corrupción, que es algo cultural, son valores sociales. Entonces, tenemos que empezar a prestarle la atención que corresponde. A mí, yo me acuerdo que me reía mucho el año pasado y les decía en mi casa, yo soy como una feminista, pero del otro lado, digamos, con todas las posturas opuestas. ¿Por qué? Porque yo me dedico a investigar los mismos temas que investigan ellas, con otra mirada. Y bueno, tenemos que empezar a darle bola a esa mirada. Y así como tal vez los que manejan más las cuestiones de economía, y es súper, digamos, todos sabemos que los liberales hablan de economía, que los conservadores hablan de economía, y que si el PBI, que esto, que aquello, no más allá, bueno, tenemos que manejar la misma precisión cuando hablamos de las cuestiones sociales. También hay que medio que tratar de combatir eso de que las ciencias sociales son verso, porque del otro lado obviamente lo toman y claramente hacen verso con las ciencias sociales. Pero bueno, tenemos un montón de herramientas, la historia, la filosofía, el derecho, para poder dar esta batalla. Mismo la geografía, la demografía nos da una herramienta importante, la política, ¿no? Hay que empezar a utilizarlas, hay que manejarlas, hay que crear un discurso que sea atractivo para la sociedad, y que nos permita, digamos, dar esta batalla. Porque si no, la verdad es que vamos de detrimento de valores de uno a otro. Y a hoy es el aborto, mañana va a ser otra cosa, qué sé yo. Por poner un ejemplo, con los scratches ya no existe la presunción de inocencia para el feminismo, hemos corrido el foco y ya no hay justicia, ahora hay venganza. Entonces, venganza o impunidad. Creo que son un montón de cosas que hay que rever y hay que empezar a formar las ideas para dar esta batalla cultural, que el aborto es solamente una piecita. Muy importante, sin duda, una pieza vital. Y como tú dices, Lupe, si alguien no tiene ya sea el tiempo, las posibilidades de entrar directamente en esta lucha, pues lo que pueda aportar y si no puede de plano, pues que al menos esté atento y esté informado para no servir como un tonto útil a estos movimientos que vienen con una bandera aparentemente muy bonita, aparentemente muy justificable, ¿no? La protección para que las mujeres no sufran violencia, pero que acaban después transformándose en lo que ya hemos visto una y otra vez. Quizá la primera manifestación feminista de la tercera ola, podría alguien haberse confundido. Yo creo que ya no estamos en tiempo de confusiones, ya es penoso si las asociaciones religiosas que son pro vida o las agrupaciones sociales pro vida o los institutos educativos caen en esta trampa de apoyar pues grupos que además persiguen otros intereses y que han quedado ya en evidencia. Entonces Sí, parece que, dale. no, iba a decir una última cosa, que es, uno puede estar muy ocupado, digamos, no todos podemos salir a hacer, no todos vamos a tener las mismas actividades en esta causa, pero lo cierto es que la única forma de no poder contribuir a esta causa en ninguna circunstancia es no tener, digamos, ningún tipo de interacción social. Porque cuando hablamos de militancia 24/7, es la militancia en el lugar donde la pueda hacer, y no me refiero a repartir folletos, es a defender estas ideas y a promover estas ideas que puede ser en una charla con un compañero de laburo durante el almuerzo. Entonces, digamos, la única excusa para no participar de esto, no comprometerse con esto, es claramente no tener interacción social con nadie. Esto lo puede hacer una mujer que trabaja, digamos, una persona que trabaja en una empresa en el horario del almuerzo, o puede hacerlo, digamos, mientras está comiendo, en una charla casual con sus compañeros, o puede hacerlo una madre criando sus hijos. Pero, digamos, tenemos que empezar a profundizar estos valores, y hay que volvernos militantes en el lugar en donde podamos. Nadie está pidiendo imposibles a nadie, que saquen tiempo de donde no tienen. Habrá gente que sí lo puede hacer y genial, pero el resto es, digamos, responsabilidad civil, te diría, desenvolvernos en la sociedad sin dejar todos los valores de lado. Pues si no, somos esquizofrénicos, no tenemos valores, pero después no los defendemos. Claro. O sea, ahí se podría decir que el silencio puede ser complicidad muchas veces y también esta parte de si no te metes en la política, ten por seguro que tarde o temprano la política se va a meter contigo y se va a meter con tu familia. Entonces, ser indiferente en este momento no es una postura que podamos permitirnos. Desde donde estemos, tenemos que definirnos. Sí, además no decidir también es decidir.
porque muchas Claro, veces ya está eso, yo no opino porque no sé, bueno, pero hay alguien que está opinando por vos. claro, Y claro, pues tomar la no quisiera, responsabilidad, perdón, y tomar la perdón, Yolanda, ¿puedes responsabilidad. repetir? Tomar ¿Puedes la repetir? responsabilidad social, Paco. Si no lo hablas, si no lo debates en tu familia, en tu mesa, si no participas de esta lucha, eres un irresponsable social. Y las muertes de esos niños y las aprobaciones del aborto también son tu responsabilidad. Y los asesinatos en el vientre materno también son tu responsabilidad por callar, por no ser valiente, por no discutir, por no comentarlo. No, y Entonces, además se ser crea ahí una bola de responsable. nieve. Sí, fíjate, como comunicólogo te diré, cuando dominan el discurso público, cuando se domina la narrativa, el lado pro aborto, por así decirlo, parecería a la mayoría de la gente que ese es el status quo de lo que es políticamente correcto opinar, aunque la mayoría del país seamos pro vida. Entonces el silencio lo que hace es fomentar una bola de nieve donde cada vez nos parece pues más vergonzoso, nos parece más difícil hablar del valor de la vida, como si estuviéramos diciendo algo terrible, como si estuviéramos diciendo algo que debiera causar conmoción. Estamos defendiendo la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué deberíamos avergonzarnos de hablar de estos temas? Eso sucede cuando hay mucho silencio y se va generando una narrativa que se impone como el paradigma social. Pero es solo una ilusión. La realidad es que hay un gigante dormido en México, lo conocemos muy bien los que estamos en el activismo pro vida. México es pro vida. Todavía el Financiero hizo una encuesta hace 2 años en donde solamente en Ciudad de México y Baja California se perdió el tema provida por puntos porcentuales, pero en el resto del país aplastantemente 70, 80%, 90% en esta encuesta provida. Esa es nuestra cultura que además es sí de valores, sí de virtudes, para algunos también complementario a su visión o creencia religiosa, pero sencillamente sentido común, ¿no? Totalmente. Bueno, yo no quisiera despedir el programa sin antes presumir que aquí tengo mi hermana, date cuenta, te lo quería. Lástima que no me lo puedas firmar desde acá, desde allá, ¿no? Ya habrá que traerte cuando los tiempos lo permitan. Pero bueno, este es el libro que ella escribió. No sé si nos quieras contar un poquito del libro, que tú lo platiques un poco para cerrar el programa. Yo les puedo decir, al final les vamos a poner unos teléfonos donde aquí en México pueden comunicarse para adquirir el libro Hermana, date cuenta. Pero si quieres comentarlo brevemente. El libro básicamente es un poco, creo que de lo que estuvimos hablando durante toda esta charla. Lo que trata de hacer es dar argumentos a la gente para poder defender esta postura. Aborda el tema del aborto desde una postura jurídica, biológica, social, demográfica, y trata de hecho tiene apartados que son muy explícitos, preguntas frecuentes, ¿no? De postulados abortistas y cómo refutarlos con coherencia, e incluso muestra, por ejemplo, propuestas que tenemos como movimiento, que muchas veces creo que se pierde, eh, y que van en pos de la reivindicación de todos estos derechos y de las condiciones de vida reales de las mujeres y de los niños, soluciones para tratar de atacar el problema de la mortalidad materna, y también hace un recuento, por ejemplo, de cuestiones del relato periodístico de algunos casos que se utilizaron mucho para defender el aborto en la Argentina, que en realidad después cuando uno empezó a investigar no tenían nada que ver. En ese sentido, permite ver el modus operandi de las organizaciones abortistas y de todo el negocio que existe detrás del aborto legal. Me parece que es de muchísima utilidad, no solamente para debatir el tema del aborto, eh, sino para poder entender y predecir cómo funcionan estos movimientos. Y cuando uno ya está alerta y dice, así funcionaron en Argentina, lo más probable es que cuando, por ejemplo, cae una noticia de una muerte por aborto en México o en Perú o en donde sea, probablemente sea mentira, porque en Argentina se inventaron 6 muertes por aborto en 2 meses de debate legislativo en 2018.
6 muertes por aborto clandestino que no existían, que las mujeres estaban vivas. Un caso, una mujer paraguaya dijo, hola, estoy viva, no tengo nada que ver, se utilizaron mis fotos, mi nombre para decir que yo había muerto en un aborto clandestino, acabo de ser mamá, voy a tomar acciones legales contra los periódicos argentinos. Sin embargo, muchos de esos casos se utilizaron en el mismo Congreso de la Nación para justificar votos afirmativos a la ley, con lo cual me parece que es una buena prevención, es no tener que vivir eso para poder tomar medidas al respecto. Muy bien, bueno, pues ya lo saben, es imperdible, de verdad, por lo que estábamos hablando, parte de ese activismo 24/7 que menciona Lupe, comienza con la formación. Nadie da lo que no tiene y por eso debemos formarnos y este es una excelente pues opción para hacerlo. Lo pueden conseguir en el WhatsApp, el 3329280311 o con Yolanda, que tiene una línea para esto, donde ella también en Ciudad de México ha sido una gran promotora de este libro, el 5583-552387. Yo quiero agradecerles. Adelante, Yolanda, les dejo la palabra antes de despedirme. Perdón, me voy a aventar el comercial completo. También tengo el libro negro de la nueva izquierda y también tengo Atrapado en el cuerpo equivocado. Pues muy bien, ya lo saben, la formación muy importante. Ahí siguen los teléfonos en mi parte de la pantalla. Quiero agradecer mucho a Yolanda Cornejo por todo el activismo pro vida, verdaderamente admirable. Somos muchos los que estamos agradecidos con tu labor, con tu esfuerzo, que nos hayas acompañado aquí. Además, sabíamos, aquí igual y me regaña Yolanda, pero tenía muchas ganas también de conocerte a ti, Lupe. Y yo digo, bueno, quizá aquí el que sale sobrando soy yo, porque las luchadoras las tengo aquí al lado y creo que si hay un movimiento pro mujer es este. Y a ti, Lupe, también agradecerte por tu tiempo. Allá en Argentina ya es más tarde, aquí estamos muy a gusto todavía. Entonces, agradecemos tu lucha, tu tiempo y todo lo que has aportado. Te debo confesar, aunque no sé que no me voy a meter mucho al tema de creencias, debo confesar que a mí me llamó mucho la atención cuando escribías este libro y lo argumentabas sin creencias religiosas, porque a veces se nos achaca mucho que el tema pro vida es una creencia religiosa, y entonces llámese por la providencia, lo que tú quieras decir, en el momento que lo escribías, no incluiste ninguna, no tenías alguna al parecer, y en ese sentido, pues al que tiene ese tabú, ese miedo de que este es un tema religioso, tal, claro que no, es un tema de inteligencia, de ciencia, de argumentos, de sentido común, y creo que aportaste muchísimo también en todo esto. Entonces, podría yo tratar de seguirme explayando en cumplidos a ustedes dos, en agradecimientos, en mi admiración, pero creo que ya lo he dejado claro y pues nada, yo aquí termino, si quieren comentar algo, pero les agradezco mucho haberme acompañado en esta transmisión en vivo. Bueno, yo quiero agradecerles a los dos porque la verdad es que el espacio este fue lindísimo, que se hayan quedado tan bien y que hayan querido conversar conmigo. Fue un gusto conocerlos y también agradecerles a todos los que están mirando la transmisión porque habrán tenido 1000 cosas que hacer y se hicieron el espacio para venir a escucharnos. Claro. Muchísimas gracias a todos, a Sandy, a Paulo, a Kike, a todos los pro vida que los conozco muy bien, que nos han apoyado tanto. Muchos besos. Gracias por ver la transmisión. Y nada más quiero decirles que don Paco Páez, en sus tiempos libres, le dicen el sencillo, porque el señor también es un activista de locos, se duerme 4 de la mañana, días sin dormir por estar estudiando las leyes, por estar haciendo videos. Ya voy a cortar aquí la transmisión, entonces. Bueno, aunque Lupe nos dice que hay que hablar de lo que hacemos, ¿no? Pero Lupe, te vamos a invitar a México apenas se puedan las condiciones para que vengas a hacer una gira de conferencias, apenas nos los permita las condiciones actuales de la pandemia. Pero la invitación está hecha, acá tienes tu casa y bueno, pues unidos en toda Hispanoamérica. Dale, genial, ahí firmaré el libro. Gracias. Ahí te voy a guardar esa promesa, ¿eh? Muchas gracias. Entonces aquí terminamos la transmisión en vivo. Hasta luego.